entre la inteligencia y la que está niega todo, dejarse con amor, Cristo. Cristo. Gracias a Dios que estás ahí. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿ustedes cómo creen que un teólogo afecta positivamente dentro del desarrollo de una sociedad? Yo creo que para los creyentes es muy fácil entender el rol de Dios en la sociedad, pero para los demás no. Y los debates objetivos o científicos, o que se quieren entender objetivos o científicos, casi que tienen el requisito de sacar a Dios de los comentarios y de los argumentos, y un teólogo tiene la capacidad de pronto de entender, sobre todo si es sociólogo además, de entender el rol de Dios en la sociedad, o el rol de Dios en ciertos temas, como los valores, que son los que después llevan a problemas de la sociedad. ¿Alguien más? Yo creo que el hecho de formarse, hablamos de un teólogo como una persona que ha hecho estudios formales a nivel universitario. Eso de una u otra manera también le da cierto reconocimiento a la hora de establecer ciertos debates, me explico. Justamente porque no todo el mundo tiene esa disposición para saber de Dios desde la mirada de la fe. Un teólogo que además de creer está formado académicamente hablando para presentar esa justa defensa de la que habla el Evangelio, creo que es muy importante en la medida en que con fundamento también desde lo académico puede hablar a diferentes niveles para presentar a Dios de acuerdo a las necesidades y a las personas con las que se discute. Gracias, María. Otra pregunta. ¿Ustedes qué resaltarían del trabajo de Bonhoeffer dentro de la crisis social que vivió Alemania? Y pues los judíos también. Yo considero que como tal vez rescatar lo más importante, o sea, como identificar, más que rescatar, identificar lo más importante, porque uno a veces se encuentra en situaciones en donde cualquier decisión puede parecer mala, pero él tuvo como el discernimiento suficiente para poder tomar una decisión que digamos se viera mucho más correcta de pronto ante los ojos de Dios. Yo diría que el sacrificio, o sea, también con el conocimiento que tiene la fe, siendo, además de ese conocimiento, siendo un hombre de fe creyendo en eso, pues se dio, ¿no? Se entregó por los que lo necesitaban. Hizo algunas cosas que de pronto no están muy ceñidas a la palabra estrictamente hablando, pero digamos que detrás de todo eso está el amor por los que lo necesitan. Entonces yo rescataría eso de él. ¿Cómo creen ustedes que un pastor o un misionero cristiano podría ayudar dentro del proceso de pacificación que está viviendo Colombia y post-conflicto? Yo creo que de todas las formas, porque si es necesario, pues bueno, para nosotros que todos creemos, es muy necesario Dios en un proceso de reconciliación, de restauración, y tal vez en la sociedad está implícito eso, porque muchas veces, aunque haya gente no creyente, muchas veces la gente no encuentra la salida en el mundo. Por ejemplo, uno se va, por ejemplo, en el transporte público y de ex drogadictos que siempre, pues, o bueno, la mayoría de las veces que yo he podido verlos, tuvieron que haber pasado por un proceso en donde está Dios presente. Lo mismo pasa en todas las esferas, en todos los tipos de conflictos. En este conflicto
como la necesidad que hay como de una intervención por parte de la iglesia a tal magnitud que el Estado lo está permitiendo. Entonces eso denota que es muy necesario la intervención como de la iglesia en estos medios. Yo creo que... Lo que yo creo que muchas veces también por la experiencia que ellos tienen por el medio del discipulado, pueden llegar a tener muchos conocimientos de casos puntuales en los que pueden aplicar y ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo. Una cosa que yo he visto con personas que han sido víctimas de conflictos armados particularmente es que la principal lesión no es de tipo física, sino que lo que más se lesiona es justamente el corazón. Y ahí es donde está el principio de poderse levantar en una dinámica diferente o seguir replicando una y otra vez esa lesión. Es decir, con una lesión en el corazón las personas pueden tomar dos decisiones: o continúan en ese camino de venganza, de dolor, transmitiendo eso incluso a su descendencia, a las siguientes generaciones, o toman la decisión de limpiar ese corazón y de iniciar un camino distinto para que justamente las siguientes generaciones no vivan eso. Creo que hacerlo en las propias fuerzas es muy difícil, o sea, es un trabajo muchísimo más grande que hacerlo de las manos de Dios. Entonces, cuando una persona, digamos que conoce del Señor y que además tiene ese sentido social, puede transmitir el mensaje de lo que Dios puede hacer como el médico en el corazón, pues creo que eso sí puede transformar una sociedad, porque efectivamente cambiar el punto donde transformar ese escenario donde haya un nicho, la violencia, el daño, porque pues uno mira la historia y mucha gente terminó metida aún más en grupos paramilitares o en guerrilla, lo que sea, porque en algún momento en el pasado, no todos, pero muchos de ellos perdieron su familia, perdieron sus lugares y como un mecanismo de defensa terminaron haciendo lo que a ellos les hicieron. Entonces una persona que transmita el mensaje de Dios y que además tenga ese sentido y esa habilidad para tratar con personas, creo que puede favorecer, siendo instrumento de Dios, que la sociedad realmente se transforme. ¿Cuál creen que es el compromiso social del cristiano en la actualidad? O sea, es que, pero digamos, uniéndolo a las preguntas anteriores, estaba pensando, pero digamos, a mí me gustó mucho Bonhoeffer, que él fue capaz de todos esos conocimientos que él tenía, pues al ser teólogo, materializarlos, llevarlos a cabo, volverlos realidad. Y yo creo que ese es el reto de nosotros los cristianos, como que leemos mucha Biblia y sabemos muchas cosas muy bonitas, pero nuestro reto es cómo nosotros podemos aplicar todo lo que está en la Biblia. Digamos que para mí la Biblia contiene muchos principios, más que llamarlos reglas, porque al final las reglas se aplican para un momento, un tiempo y un lugar en específico, mientras que tú los principios, como nuestra Constitución, tú puedes agarrarlos y aplicarlos a cualquier situación. Y yo creo que eso es la Biblia aplicó antes, aplica ahora y va a aplicar después. Entonces, y Dios nos enseñó y nos dejó principios en la Biblia para vivir en convivencia, en paz, en armonía entre todos nosotros, y creo que ese es el reto, que nosotros podamos aplicar y volver eso que dice la Biblia, hacerlo realidad entre todos nosotros. Bueno, y como última pregunta o para compartir, digamos, la principal pelea que tenía Bonhoeffer con Hitler era que él pedía a la gente que se proclamara completamente o se entregara completamente a él, incluso por encima de Cristo y de Dios, que era como la religión que mandaba en ese tiempo. Entonces para él era contradictorio y por eso era que él empezó a estar en contra de todo esto. Entonces él reflexionaba al final que el mundo moderno necesita más que una religión, necesita más fe y más a Cristo. ¿Qué piensan acerca de eso? Sí, yo creo que, como decías, hasta que nos llevemos a la práctica los principios y el espíritu y el amor de Cristo, de pronto yo creo que hasta estamos haciendo estorbo de lo que Dios a veces está haciendo, con mucha teoría y digamos, juzgando aún bíblicamente, ¿sabes? Como usando la Biblia con argumentos para juzgar a los demás.
y yo creo que nuestro rol sí es llevar a Cristo a las personas, porque es Él el que realmente sana, el que realmente muestra, el que realmente llena, guía. Entonces, a la final, la misma palabra mal utilizada puede ser un impedimento para que la gente encuentre el amor de Dios. Entonces, creo que sí, nuestro rol es llevar el amor de Dios y a Jesucristo a las personas. Al final no va a ser, digamos, que la institución lo que se necesite o las costumbres lo que hagan prosperar o generar un cambio en el mundo, sino digamos que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese estar en comunidad, ese compartir el sufrimiento, ese estar para otros, tratar de consolarle, creo que tiene que más que ver con eso, y claramente sustentado en la fe, en que hay un Dios que todo lo ve y que siempre me sostiene. Yo creo que además como que los cristianos hemos tratado de encajar a Dios en un mundo de reglas y lo ponemos en una cajita y decimos esto es Dios, pero no vemos que Dios es mucho más allá de muchas cosas que nosotros creemos por nuestra mente limitada. Y creo que eso que dices me hace pensar en Jesús cuando, no sé, cuando la gente, los judíos siempre se lavaban antes de entrar a la casa y bueno, todo el asunto, pero realmente ellos lo hacían por costumbre, pero no entendían en verdad cuál era el mensaje de eso, o iban y daban sus diezmos, pero si sus papás estaban muriéndose de hambre les decían no, qué pena, yo tengo que diezmar, no te puedo ayudar. Entonces creo que eso es lo que a mí, o sea, eso que dices me hace pensar mucho en Jesús, que finalmente eso fue lo que Él vino a hacer. Él sí cumplió la ley, pero Él realmente entendía que Dios es mucho más allá que una ley, y eso fue lo que me llama mucho la atención de Bonhoeffer, que Él fue capaz de quitar esa religiosidad, o esas leyes, quitar como esos mantos y realmente aplicar y vivir lo que Dios le había enseñado y lo que Él había estudiado pues como teólogo. Una vez nos identificamos con la identidad de Cristo, por ende el resultado debe ser que nosotros imitemos lo que Jesús hacía. Entonces eso nos lleva a despojarnos de una cantidad de paradigmas y trabas que nos impiden llegar a los demás y de actuar en la sociedad, conociendo quién era Jesús y poniéndolo en práctica. Bueno, gracias por participar de este foro. Nos vemos la otra semana. Chao.